coordinar esta mesa, en la que tenemos el agrado, ¿no?, de contar con las participaciones, de continuar con esta característica, ¿no?, que tiene esta tercera semana virtual de UNIPE en el eje de alfabetización, que es contar con la participación de graduados y estudiantes avanzados de la carrera, ¿sí?, que nos van a contar sus investigaciones, ¿no? En este caso, bueno, estamos acá para darle inicio a la mesa de alfabetización, culturas indígenas y culturas de frontera, ¿no? Un diálogo, ¿sí?, entre el noroeste misionero y Chubut. Es muy importante, creo, bueno, esta línea de investigación que uno podría decir que en un primer momento le dio, o sea, justamente a esta línea de investigación de alfabetización y lenguas indígenas y variedades, ¿no? Variedades del español en nuestro gran territorio nacional, es una línea de investigación que, desde mi punto de vista, se inicia justamente con los estudiantes de la carrera. Ahora, bueno, la continuamos en un proyecto de alfabetización dirigido por el doctor Mariano Dubín, ¿no?, de alfabetización y lenguas indígenas, donde, bueno, tanto Daniel como Nuria participan, ¿sí? Entonces, vamos a darle inicio a esta mesa, vamos a poner nuestra mirada en estos temas, y vamos a escuchar a Nuria. Nuria es licenciada en enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel primario por la Universidad Nacional Pedagógica, ¿sí? Ha defendido su trabajo final el año pasado. Ella también es profesora de educación primaria, nacida, ¿no?, y formada y recibida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero luego migró a Misiones, ¿sí? Trabaja en la escuela primaria del paraje Tres Vecinos, cerca de la ciudad de Bernardo de Irigoyen, ¿sí? También trabaja en la Escuela Secundaria Agropecuaria número 7, ¿sí?, en la misma zona. Y también contamos, bueno, con la presencia de Daniel Ruth, también, ¿no? Nacido también, ¿no?, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Nuria. Nacido, ¿sí?, y formado, ¿sí?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, no fue para el norte, fue para el sur, ¿no? Migró a Chubut, es docente en varias instituciones de educación secundaria y de formación superior. Yo digo varias, ahora después Daniel me va a decir, no, hay una por cada localidad. Bueno, del Maitén y de Cuyamén. Y bueno, vamos a escucharlos. No quiero spoilearlos, así que bueno, vamos a empezar con Nuria. Yo voy a compartir pantalla. Ustedes también me van diciendo, ¿no?, si se ve, si no se ve. Nuria, vos podés ir dándote el micrófono si querés. Bueno, a ver. Se ve, es un PowerPoint, no, digo, es un PDF. Se ve. Bueno, ahí Patricia me dice sí con la cabeza. Gracias, Patricia. Yo me voy a mutear y voy a tratar de seguirla a Nuria. ¿De qué es eso? Bueno, buenas tardes para todos, para todas. La verdad que para mí también es un gran honor participar de esta mesa. Hasta hace poquito era estudiante de carrera, como comentó Virginia, y ahora, bueno, puedo estar compartiendo una mesa con colegas y con profes, así que estoy muy contenta por eso.
como comentaba Virginia, la propuesta de mi investigación es entender cuál es la influencia que tiene la presencia del portuñol en el proceso de alfabetización inicial en las escuelas rurales. Las escuelas en las que yo realicé la investigación son escuelas que están situadas entre 15 y 25, 30 kilómetros del casco urbano de Bernardo de Irigoyen, donde está la frontera seca con Brasil. Por lo tanto es una zona de intercambio permanente con el país vecino, y en la zona rural la característica es que la lengua de uso cotidiano de los niños y de las familias es el portuñol y no el español escolarizado con el que debemos alfabetizarlos. Frente a esta ruptura, digamos, que se da entre las dos lenguas, es que me propongo que esta investigación que comencé con mi trabajo final y que pretendo seguir desarrollando. Eh, las, las dificultades principales, digamos, por ahí que podemos encontrar, o como más características de la zona, es que no se trata de un bilingüismo en el que dos lenguas hegemónicas y reconocidas por estados se ponen en juego, sino que se trata de una lengua oficial, que es el español que se enseña en las escuelas, y una lengua de uso comunitario, sobre la cual no hay un consenso tampoco académico de que sea un idioma. Eh, esta cuestión hace que prevalezca una idea muy deficitaria sobre el portuñol y de que el portuñol se convierta muchas veces en la causa de todos los fracasos de la escuela, en el sentido común, digamos, que recorre los pasillos. Eh, la idea de esta investigación es poder avanzar en propuestas didácticas que incluyan al portuñol adentro del aula, entendiendo que si bien la función de la escuela es alfabetizar en la lengua oficial, esto no puede ser en detrimento del idioma materno o la lengua de uso cotidiano de cada uno de los niños y las niñas. A lo largo de mi investigación, yo lo que hice fue analizar cuadernos de los alumnos, ver cómo las distintas escrituras se van mixturando, entrevistar docentes y hacer también una observación de lo que son las políticas curriculares y hasta qué punto hacen o no referencia y dan lugar o no a estas variedades lingüísticas. Para empezar, plantear que bueno, la provincia de Misiones es una provincia que está caracterizada por una enorme diversidad lingüística, digamos, no solo el portuñol, sino que hay toda la costa del Paraná, tiene la presencia del guaraní do Pará, que es el guaraní combinado con el castellano que se habla en Paraguay. También hay comunidades originarias que hablan vía guaraní, y hay muchísimas familias que aún hablan en sus hogares alemán, polaco, ucraniano. Frente a este panorama de diversidad lingüística en la provincia, lo que se puede observar en el diseño curricular es que la referencia que se hace a las variedades es más bien de carácter descriptivo, pero no prescriptivo, digamos. Menciona que es una provincia con diversas lenguas en contacto, pero no hay propuestas ni se lo incluye dentro de lo que son las políticas curriculares ni como un contenido, ni como una estrategia didáctica. También analizando con detenimiento el diseño curricular del nivel primario, lo que se puede observar es que las alusiones que se hacen a la diversidad lingüística se hacen solamente en relación a lo que tiene que ver con la oralidad, pero no en relación a la escritura y a la lectura. Y lo que podemos comprobar, y después si se ve en el PDF las imágenes de los cuadernos de los chicos, es que las mixturas con el portuñol se ven claramente en las escrituras de los niños a medida que avanzan en su proceso de alfabetización. Por ahí. Bueno, ¿Querés que como busque decía, los cuadernos, Nuria? sí, o si no, vamos bajando y te voy parando. En donde,
En las entrevistas a las docentes lo que se puede observar es que hay un reconocimiento de que el portuñol existe y de que es eh, parte del problema a abordar pedagógicamente, pero no encontramos todavía definiciones institucionales de cómo abordarlo. Como siempre hablamos en la UNIPE, se hace mucho más de lo que se dice que se hace en las aulas. Hay saberes docentes circulando, que nos comentamos informalmente, pero institucionalmente no se aborda la temática del portuñol, ni en los proyectos educativos institucionales, ni en las planificaciones áulicas. También cabe aclarar que gran parte de los y las docentes de la zona son nacidos acá, por lo tanto también tienen el portuñol como lengua de uso familiar y comunitario, pero sin embargo en las escuelas sigue prevaleciendo la idea de que hablar portuñol es hablar mal. Esta situación es lo que muchas veces termina generando que se invisibilice el problema y que en vez de discutir institucionalmente o desde los centros de formación generar conocimientos sobre esta temática, se lo deja a un costado y se siga viendo solamente esa cuestión deficitaria de, bueno, los chicos hablan mal y eso es lo que no les permite alfabetizarse. Lo que pudimos observar haciendo esta investigación es que todas las docentes y los docentes elaboran sobre la marcha estrategias para abordar esta diversidad lingüística, pero que lo que no hay es una sistematización o un apoyo desde las políticas curriculares a este trabajo de hormiga que hacen las maestras y los maestros. Lo que se puede ver, bueno, hoy Virginia está pasando el PDF, son carteles y imágenes de la zona donde se ve como la mezcla de ambos idiomas está en todos lados, desde las tiendas hasta los carteles en las calles. Y en los cuadernos, ahora sí llegamos, lo que vamos a poder observar claramente es cómo los chicos a la hora de escribir van mixturando tanto palabras en portuñol y en castellano como errores que entenderíamos como errores de ortografía del castellano se pueden explicar por cómo se pronuncian ciertos sonidos en el portuñol. Ahí hay una colega que está diciendo que no se ve la imagen. Si continúo, Virginia, o Sí, yo la veo, pero yo estoy compartiendo pantalla. Digo, no puedo hacer ninguna otra maniobra para intentar que se visualice más. casi todos dicen que sí la ven, así que bueno. Entonces, continuando con el tema de la investigación, a lo largo de los 2 años más o menos que me llevó a hacer los registros, las entrevistas y los cuadernos, pude notar cómo hay un corrimiento que está relacionado, creo yo, con la normativa de la Ley Nacional de Educación, donde podemos observar que ya no hay una mirada tan negativizadora del uso del portuñol, pero lo que falta ahora es sistematizarlo y empezar a hacerlo ser una parte viva del intercambio pedagógico. Cuentan las maestras que fueron entrevistadas que en el caso de las que fueron criadas, hablando portuñol, sufrieron mucho y les generó muchísimos problemas a la hora de estudiar. Y que, bueno, esa situación es la que genera que por ahí se genera como una reacción contra la lengua, cuando en realidad lo que se está buscando o lo que estamos proponiendo es que
frente a una realidad como es la presencia de una lengua que no podemos negar y que no podemos seguir invisibilizando, de qué manera los docentes nos apropiamos de esta característica como parte de un diagnóstico sobre el cual empezar a producir elementos y saberes y propuestas didácticas. Algunas de las experiencias de campo que se nombran en el trabajo, que son muy significativas, por ejemplo, que está más abajo en el PDF, trabajando en primer grado, se suele utilizar mucho la relación de imágenes en las paredes con abecedarios y los sonidos de las letras, ¿no? Ahí está con la L de Corulla, en una clase de primer grado en la que estábamos trabajando con el nombre propio, se le pregunta a Leandro si sabía cómo escribir su nombre. Bueno, Leandro dice que sí, y entonces yo le solicito que, bueno, que deje que los demás lo escriban. Y cuando le pregunto a una de las nenas cómo se escribe Leandro, me dice con la L, y cuando le digo con la L de qué, para que me señalen el abecedario, me dice con la L de Corulla, que es lechuza en portugués. Esa situación, digamos, en la que se da una ruptura entre el dibujo, la palabra en español y la palabra en portugués, nos hace dar cuenta de que efectivamente frente a estas situaciones podemos, digamos, obviarlas o podemos hacer algo al respecto y producir planificaciones acordes a nuestro contexto. Por eso ahí pongo como ejemplo que se armó el abecedario colaborativo en el que los chicos fueron trayendo paquetes de mercadería para exponer en la pared de todas cosas que, bueno, ellos conocían y nombraban. Corulla quiere decir lechuza, entonces era el dibujo era una lechuza, pero ellos dijeron la L de Corulla. Como este ejemplo que di recién, hay unos cuantos en el PDF que en todo caso después se pueden compartir, donde más que nada a mí lo que me interesa hacer es visibilizar cómo por más que intentemos solapar una realidad, la realidad sale a flote permanentemente adentro de las aulas. Y frente a esto, digamos, las alternativas son silenciarlas, seguir silenciándolas o directamente tomarlas como algo propositivo. Acá podemos ver en las fotos de los cuadernos de los chicos, como la verdad que lo veo muy chiquito, voy a tratar de acercar. Por ejemplo, en las escrituras de los números, se ve como los chicos escriben como pronuncian, ¿no? Entonces, por ejemplo, escriben 6.200, 48. Permanentemente están apareciendo estas reminiscencias del portugués. Después, bueno, el palo está podre, que sería el palo está podrido. Este último que me encanta, que dice, la maestra pujó mi oreja, que pullar es estirar. Permanentemente esto aparece en los diálogos, pero también aparece en la escritura, y por eso es que consideramos que es tan importante tomar decisiones pedagógicas a la hora de enseñar a leer y a escribir que tengan en cuenta la diversidad lingüística. Bueno, ¿querés que vaya hacia abajo? Igual después, cuando abramos las preguntas, por ahí podemos volver, ¿sí? Que seguramente va a haber preguntas. ¿Sí? Y el PDF yo voy a intentar, si vos lo autorizás, Nuria, lo puedo pasar por el chat, ¿no? Sí, por supuesto. Es una Porque no se manera ve muy bien. de pasarlo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder leer el chat mejor, ¿no? En esto de que nuestra comunicación en estos cuadraditos. Y le vamos a dar ahora la palabra a Daniel, si les parece. Bien.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Para mí también la verdad que es muy lindo y muy enriquecedor porque quiero hacer pichí, poder compartir. es un poquito de pichí. Perdón. No, 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 no. Ahí está. No, porque escuchaba, me había confundido con una voz que escuchaba de fondo. No, les decía que bueno, que muy contento también de poder participar de esta mesa, de compartir mi investigación. Yo soy estudiante avanzado de la licenciatura, estoy en proceso de escritura de mi TFI. Y trabajo en una escuela de adultos. Trabajo en una escuela de adultos de acá de El Maitén y en el Instituto de Formación Docente. Primero contarles un poco, para los que no conocen la zona, El Maitén es un pueblo que está en el noroeste de Chubut, en una zona que es la comarca andina, muy cerca. Bueno, entre ellos el Maitén, Epuyén, Lago Puelo, el Bolsón, que ya el Bolsón estaría en Río Negro, está en Río Negro, pero estamos justo ahí como en el límite. Esto un poco para entender el contexto. Yo efectivamente me formé en Buenos Aires y hace 6 años que estoy acá en la zona, y en distintos lugares de la comarca, de lo que les describía recién. Primero en Epuyén estuve viviendo un tiempo, después en Lago Puelo y ahora hace 2 años que ya estamos instalados en Maitén. Cuento esto porque, digo, todos estos pueblos que forman parte de la comarca tienen características en común. Y fui trabajando en distintas instituciones, en distintas escuelas primarias y secundarias de acá de la zona, y en varias, en la mayoría, encontré en esto de las características en común, una fuerte presencia de niños y niñas de origen mapuche. Digo, la provincia de Chubut en particular es la provincia argentina con el mayor porcentaje de población indígena de nuestro país, que en el último censo da alrededor de un 10% de la población, entre un 8 y un 10% de la población, que se reconoce mapuche, digamos, o sea, y que está censada, con lo cual puede ser el porcentaje todavía aún mayor. Y esto se refleja en las escuelas, en la presencia de los chicos y las chicas en las escuelas. Y después, cuando comencé a trabajar en la escuela de adultos, que es una escuela primaria, también noté lo mismo, y en ese caso todavía la presencia es aún más fuerte, digamos, que hay un montón de gente mayor que en su momento no pudo terminar con su educación primaria, que diría en la mayoría de los casos pertenece al pueblo-nación mapuche. A partir de eso y a partir de estar de la cursada, de la carrera y demás, fue que surgió la idea de investigar esto bueno, tenemos en la sociedad, en la zona donde vivimos, la presencia es innegable, es muy fuerte, pero bueno, ¿esto qué lugar ocupa en la escuela? ¿Qué lugar ocupa en el sistema educativo de la provincia de Chubut? Pensar en investigar el sistema educativo de Chubut es un objetivo muy ambicioso, entonces decidimos centrar la investigación en la escuela número 22, que es una de las 2 escuelas primarias que hay acá en Maitén, con la escuela de adultos en la que yo trabajo. Bueno, y entonces a partir de eso empecé a investigar esto de, bueno, cómo aparece la identidad mapuche y la lengua mapuche en la escuela. A diferencia pensaba recién cuando la escuchaba a Nuria, en su investigación,
la lengua mapuche acá en la zona, este trabajo de borramiento, de negación, de ocultamiento ya se hizo, digamos, y está como muy introyectado en el mismo pueblo. Digo, la mayoría de la gente que habla la lengua es la gente mayor. E investigando, bueno, uno llega a la conclusión rápidamente de que no es casualidad. Digo, que hubo un trabajo desde la conquista del desierto en adelante, de borramiento absoluto de la cultura, y el papel que jugó la escuela en eso es, diría que central en esto del ocultamiento, de la negación, de la represión a la lengua. O sea que ese trabajo que por ahí, lo que contaba Nuria, está pasando en la zona donde ella investigó con el portuñol, ese trabajo ya se hizo en esta zona de la Patagonia, de ocultamiento y de negación. La cuestión es, bueno, la escuela en su momento, principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, fines del XIX y siglo XX, haciendo todo este trabajo de ocultamiento. Bueno, ¿cuál es la situación ahora? Digo, ¿cómo se maneja el sistema educativo? ¿Qué lugar le da a esta lengua, a esta cultura? Y eso fueron como las preguntas que fueron orientando mi trabajo, específicamente en la escuela número 22, que como les decía antes, es una escuela primaria. El trabajo se hizo a partir de entrevistas. En el contexto de la pandemia, las entrevistas se hicieron en su mayoría por WhatsApp, y las entrevistas fueron a docentes de la escuela, a docentes de la modalidad de educación intercultural bilingüe, familias de la escuela, alumnos y ex alumnos, para ver esto, qué importancia tenía la educación intercultural bilingüe y cómo esto favorecía o no el lugar, el apropiamiento, la coexistencia de la cultura mapuche con la cultura occidental. Esto es bastante similar, por lo que estuve investigando, siguiendo un poco a Rockwell también, es algo que pasa en México y que pasa en gran parte de Latinoamérica, esto de que las políticas de educación intercultural son más bien un obstáculo al desarrollo de una verdadera interculturalidad que algo que la propicie. Bueno, y en las conclusiones sobre las que estoy trabajando en este momento, lo que se puede ver, en particular en la escuela número 22, que es el objeto de la investigación, esto queda muy claro a partir de los testimonios, digamos. El lugar que tiene, hay una hora especial, la educación intercultural bilingüe en el sistema educativo de Chubut, particularmente en la escuela en la que yo investigué, es una hora especial semanal, que particularmente en el caso de esta escuela es para tercer grado, o sea, los chicos y las chicas de tercer grado tienen una hora de educación intercultural bilingüe, y cuando pasan a cuarto grado ya no tienen más, digamos. El único momento, por la carga horaria que tienen los encargados de trabajar con la educación intercultural bilingüe, es tercer grado, una hora semanal, y es toda la presencia que desde la institución se le propone a la educación intercultural bilingüe. Esto, bueno, es bastante llamativo, o no sé si llamativo es la palabra, pero es bastante demostrativo, diría yo, del espacio que ocupa la cultura para el sistema educativo. Esto es algo que yo noté en el resto de las escuelas, y que, ahondando un poco, uno se da cuenta que tiene que ver con políticas, particularmente del Estado provincial, y que van más allá de la educación. Digo, la zona en donde realicé la investigación es una zona que
bueno, es de público conocimiento, es muy candente en cuanto a las recuperaciones territoriales. Acá el pueblo mapuche está en un proceso de recuperación de su identidad, intentando revitalizar su lengua, y también de recuperaciones territoriales que suelen resolverse de la peor manera, con represión, bueno, tuvimos hace no mucho tiempo el caso de Santiago Maldonado, hace poco acá, a unos pocos kilómetros de acá de la zona, donde vimos el caso de Elías Garay también, asesinado, y esto se refleja mucho en la escuela. Cuando esos momentos en los que el conflicto se agudiza, eso repercute en la escuela, y creo que la política educativa y el lugar que se le da a la identidad mapuche no puede separarse, digamos, de una política general hacia el pueblo mapuche, no solo de la escuela. Y básicamente eso, bueno, lo que intenté trabajar, un poco la línea de investigación que sigue mi trabajo es esa. Bueno, ¿cuál es el vínculo que hay entre el lugar que se le da a la cultura y a la lengua mapuche en la escuela, y cuál es el que se le da en la sociedad? Cómo esto excede a la escuela y cómo esto es una política, diría casi que de Estado, por lo menos particularmente en esta provincia. Bueno, en eso estamos trabajando, en la escritura de ese trabajo, en el análisis, en las conclusiones, en lo que fue surgiendo de las entrevistas, y cómo van apareciendo las distintas miradas, los distintos posicionamientos, los distintos momentos que va atravesando la consideración de la cultura mapuche, y cómo esto que decía recién, cómo momentos en donde los conflictos son más agudos, en la escuela eso se transforma en una caja de resonancia, desde los docentes, desde las familias, desde los chicos y las chicas. Bueno, por ahí es donde estamos trabajando en este momento. Bueno, gracias Daniel. Bueno, ahora podemos, bueno, empezar a transitar la rueda de preguntas, de comentarios. No sé si quieren hacerlo por chat, o bueno, nos vamos dando el micrófono. Hola, buenas tardes. Dale. Bueno, mi nombre es Vilma, yo también soy alumna de UNIPE, y yo quería preguntarle a Nuria, bueno, y también a Daniel, si los diseños curriculares de cada provincia realizan algún tipo de orientación o de prescripción respecto a de cómo hay que alfabetizar en la alfabetización inicial, digamos. Si mencionan algún enfoque o algunos lineamientos, o si, por el contrario, dejan esto a cada docente que, digamos, que se arregle como pueda, por decirlo así coloquialmente. Bueno, eso más o menos básicamente es mi pregunta. Irma, bueno, te contesto yo primero y después Daniel. En el caso de Misiones, como yo comentaba antes, digamos, no hay una o de un enfoque. Sí, cuando uno observa los contenidos y lo que se propone como objetivos y como contenidos, se nota que lo que subyace está bastante más cercana a la idea de la psicogénesis que a un enfoque más de conciencia fonológica,
porque se le da, digamos, muchísima importancia a la relación con los textos, se le da mucha importancia a la construcción de textos colectiva y prácticas que podríamos relacionar con lo que sería el enfoque psicogenético, pero no hay una prescripción explícita ni se lo menciona en ningún momento, sino que es una conclusión a la que pueda arribar el docente leyendo con detenimiento el diseño curricular, pero no hay, digamos, no hay sugerencias didácticas de ningún tipo, y al mismo tiempo, como te decía, en cuanto a la diversidad lingüística, se la nombra como algo a ser respetado, pero no hay ningún tipo de orientación sobre cómo debemos hacer para respetarla dentro del aula o para revitalizarla. Bien, y Daniel, Bien. bueno, en el caso de Chubut. Bien, es similar en relación a la interculturalidad o a la variedad lingüística, tampoco hay ninguna prescripción. Digamos, hay como un apartado de educación intercultural bilingüe que va como en esta dirección, similar a lo que planteaba Nuria, en esto de simplificando un poco en esto de tolerancia, multiculturalidad y demás, pero no hay ninguna prescripción concreta, como una serie de generalidades que además, digamos, en la práctica queda como una serie de enunciados de buenas intenciones, pero no hay un correlato así efectivo y no hay nada concreto, específico, digamos, en relación a tener en cuenta la diversidad lingüística. Bien, tenemos dos preguntas para Daniel, ¿no? Una de Lorena Reyes, Lorena, ¿estás ahí? ¿La vas a hacer en forma oral? Hola, sí, buenas tardes. No prendo la cámara porque escucho entrecortado y si prendo la cámara no voy a poder conectarme bien. Quería hacerlo de forma oral si se puede. La pregunta es a Daniel Roth, en relación a los momentos en los cuales se producen estos choques hacia el pueblo mapuche. Entiendo que tu investigación se hizo en contexto de pandemia, pero si se observó esa caja de resonancia en cuanto a los chicos retraen, no sé si será la palabra adecuada, pero se llaman al silencio para expresarse con su propio idioma, y cuando hay estos enfrentamientos, estos conflictos bien concretos en el territorio, ¿se observa también ausencia en las escuelas en esos momentos? Y la otra pregunta es si hay alguna política clara en los institutos de formación docentes para poder acompañar y justamente poder darle material, herramientas a las docentes para poder trabajar justamente la interculturalidad. Sí, bueno, Lorena, sí, con respecto a lo primero, digamos, yo un poco lo que contaba es que en general los chicos y las chicas de origen mapuche ya no hablan la lengua, porque de generación en generación se fue perdiendo, y esto, por eso yo en un momento por ahí no me explayé sobre eso. Yo tengo la doble mirada de haber trabajado en escuela primaria común y en la escuela de adultos, y la mayoría de los adultos, de la gente grande, te dice que los que hablaban la lengua mapuche, el mapuzungún, eran sus abuelos, a lo sumo su mamá, pero que no se las pasaron la lengua. Y no se las pasaron, cuando uno indaga un poco más, no se la pasaron porque esto, bueno, creo que pasó en general con todos los pueblos indígenas de este territorio, no se las pasaban porque en la escuela se reprimía, digamos, el uso de esa lengua, como pasa, por eso decía que lo que contaba Nuria, digo, acá en la zona ya pasó, digamos, esto de la represión, con lo cual
los chicos y las chicas no hablan la lengua, pero no la hablan tampoco en sus casas. Digamos, como ese es un proceso que está tratando como el pueblo mapuche de revertirlo, de revitalizar la lengua, porque se fue perdiendo. Con respecto a los momentos de conflicto, lo que se nota es, a mí particularmente, cuando fue lo de Santiago Maldonado, un chico de una comunidad que yo tenía como alumno, digamos, el grupo estaba como movilizado por el tema y aparecían las distintas posturas, desde las familias, incluso en la escuela donde yo trabajaba en ese momento, mucho cuestionamiento, porque por qué se hablaba de eso, y toda esta, bueno, un poco lo que se repite allá en Buenos Aires, lo que uno ve en los medios masivos de comunicación, del terrorismo y los mapuches truchos que se hacen pasar por mapuches para quedarse con las tierras, que acá me gustaría mencionar algo que está presente en la investigación, que es un concepto de Mariano Nagui, que él habla de la maldición de la barbarie, y que es interesante esto de, por un lado, está como el estereotipo de el mapuche atrasado, viviendo en el campo, negándose al progreso que trae Occidente, eso por un lado, y ese es al que hay que combatir. Pero cuando vemos que el pueblo mapuche ya no tiene por ahí esas características, y cuando vemos un pibe joven que tiene un jean y una zapatilla, ahí está el estigma de, no, pero este no es mapuche. Mirá las zapatillas que tiene, uso celular, no es un mapuche, es un mapuche trucho. Y eso es algo que aparece con mucha fuerza en los medios, y aparece acá en el territorio también. Hay como una especie, hay otra autora que habla de un mapuchómetro, que es esto. Primero negamos las características de la cultura y hay que barrerla, y después cuando vemos a alguien que se asemeja un poco más a nosotros, pero se reconoce como mapuche, no, pero no es mapuche, mirá cómo. Bueno, y esto en las escuelas está muy presente. Y me introduje esto, pero te iba a contar otra cosa en relación a esto que preguntabas. Un chico de una comunidad, cuando fue lo de Santiago Maldonado, en medio de un debate, me dijo, así se hizo un silencio y él se animó a hablar y dijo, se arma tanto lío porque mataron a Santiago Maldonado porque no era mapuche. Si hubieran matado a un mapuche, nadie dice nada. Dijo esto y al poco tiempo mataron a Rafael Nahuel y no tuvo la misma repercusión, digamos. Y hace poco mataron a Elías Garay y tampoco tuvo la misma repercusión que lo de Santiago Maldonado. Con lo cual, un poco lo que dijo ese chico que quedó reforzado. ¿Sí? Con respecto a la otra pregunta que me hacías, Lorena, ¿me la podés recordar? Sí, en los institutos de formación docente Ahí me acordé. se dan herramientas, contenidos para poder trabajarlos, porque puede haber un decreto o una ley que pida que los docentes, las docentes trabajen en la interculturalidad, pero que en los lugares de formación eso no se lleva a cabo. Sí, eso bueno es parte de lo que está incluido, de lo que estuvimos investigando, y efectivamente no aparece, y tampoco aparecen ofertas de capacitación que, comparando con otras provincias del país, por ejemplo Salta tiene una política mucho más, una oferta de capacitación mucho más amplia. Por ejemplo, hay una carrera de profesor en interculturalidad, que en la provincia de Chubut, siendo que es la provincia con mayor porcentaje de población indígena, no existe. Las ofertas de capacitación, yo en la investigación pegué un link que lleva a las ofertas de capacitación reconocidas por el Ministerio de Educación de la provincia y avaladas, y que otorgan puntaje. Bueno, hay capacitaciones que están dadas por la Universidad de San Andrés, capacitaciones que están dadas por Pan American Energy, que es una petrolera, capacitaciones sobre interculturalidad casi inexistentes. Capaz que una por año, pero no, la oferta es muy, muy pobre. Bueno, en el chat tenemos 2 preguntas más para Daniel. Noelia pregunta,
En esa hora de educación intercultural bilingüe, ¿qué contenidos trabajan? ¿De qué materias? ¿A cargo de quiénes están esos espacios? Y Erika pregunta, ¿por qué decís que la aprobación, supongo, aprobación de la interculturalidad no responde a las necesidades de la comunidad mapuche? Será la legislación. Bien, bien. Con respecto a la primera pregunta, la modalidad de educación intercultural bilingüe en la práctica funciona como si fuera una hora especial, digamos, como la hora de plástica, la hora de música, bueno, lo que fuera. Los que están a cargo en general se llaman quinche, que es en Mapudungún significa algo como persona que porta el saber, que en general es integrante de alguna comunidad, y trabaja en pareja pedagógica con el docente que esté a cargo del grado. En el caso de la escuela 22, digamos, está un miembro de una comunidad mapuche, de la comunidad mapuche de Vuelta del Río, y trabaja en pareja pedagógica con un docente, con un maestro de grado. En esa hora, contesto por ahí lo que yo vi en la escuela 22, y lo que vi en otras escuelas, digamos, no podría hablar de toda la provincia, pero lo que vi es que trabajan cuestiones básicas de la lengua mapuche, digamos, lo que se puede trabajar en una hora de 40 minutos con un grupo una vez a la semana, y después cuestiones de la cultura, de efemérides, tradiciones, celebraciones y demás, pero eso, cuestiones que tienen que ver con la cultura. Pero digo, está bueno tener claro que es esto, son 40 minutos semanales, y que los tiene un grado de toda la escuela, o sea, un chico acá en Chubut es de primero a sexto grado, un chico que pasa de primero a sexto grado, tiene una hora semanal, durante un año, sobre cultura mapuche. Eso. Perdón, quisiera también sumar un poco a esto que mencionabas. Soy Yara Arza, soy estudiante de la carrera de Letras de la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia, acá también de Chubut. Esto que mencionás, que son solamente 40 minutos que tienen las niñas en las escuelas sobre la cultura mapuche, creo que es un fenómeno que casi estoy segura que se puede confirmar que se da solamente en poblaciones más rurales, más de la meseta, porque al menos acá en el Valle Inferior, ciudades como Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro, podría estar casi segura al 100% que estos contenidos ni se tocan. Entonces, creo que es un fenómeno muy propio de donde están las escuelas más cerca de las LOF, particularmente. Sería buenísimo porque incluso hay personas que se reconocen como pertenecientes a esta comunidad mapuche tehuelche, incluso acá en la zona, pero a nivel escolar, cero completamente. Bueno, acá en el chat tenemos un comentario para Nuria, ¿no? Si no así nos vamos, bueno, del sur al norte, ¿no? Dice Luciana Rubio, me parece muy interesante y muy necesaria la investigación de Nuria. También soy de Misiones, trabajo en formación docente para el nivel secundario. Se siente la falta de investigaciones empíricas en contextos de aula para poder pensar, hacer mejorar las propuestas de enseñanza. Sí, Luciana, por ahí sería interesante si Nuria nos amplía un poco más cuál fue, bueno, su camino cuando tuvo que realizar el estado del arte de su investigación, ¿no? Que ahí, bueno, ¿qué surgió ahí? Porque justamente tiene que ver con estas preocupaciones, ¿sí? Estas vacancias. Bueno, gracias, Luciana. Sí, el realizar el estado del arte, el estado de la cuestión en esta investigación no fue sencillo porque no es un tema que esté muy ampliamente investigado hasta el momento. Yo lo que hice fue tomar distintos
digamos, de los temas troncales, cuáles eran los antecedentes, tanto de lo que tiene que ver con el trabajo etnográfico, donde me centré en Rockwell principalmente. Después hice toda una lectura de autores que hablan sobre qué es el portuñol y este debate acerca de si es una lengua, un idioma, si está bien hablado, si está mal hablado, si tiene gramática, si no tiene gramática, en donde encontré principalmente autores brasileños. No pude encontrar, no quiere decir que no existan, pero no pude encontrar autores argentinos que hagan un estudio a profundidad de lo que es el portuñol. Y también me basé para interpretar, digamos, cuál es la idea o el ideario político de lo que es la alfabetización en los estudios de Magda Soares, que discute mucho esa relación entre lengua hegemónica y lengua popular. En la provincia de Misiones contamos con la presencia de un equipo de investigación, digamos, está dirigido por Ana Camblón, que se ha dedicado a realizar investigaciones sobre lo que es la alfabetización semiótica de las fronteras, que a mí me han servido muchísimo como marco teórico para realizar mi trabajo final. Sin embargo, concuerdo con Luciana que no hay demasiado publicado, al menos, trabajos hechos en territorio, ¿no? Que para mí creo que poder observar la mirada y los análisis que hacen las maestras y los maestros, que somos quienes estamos todo el día en el aula, es de suma importancia. Y eso estaría faltando recorrer bastante todavía. Sí, permiso, muy interesante. Y también para secundaria, porque uno dice, bueno, así en concreto, ¿no? Sigue pasando esto mismo que mostrás así en los cuadernos, ¿no? Esta lengua que aparece a veces en el género, a veces en algunos verbos o usos de los pronombres, ¿no? Del portugués. Y estaría bueno eso que se pudiera sistematizar para decir, bueno, cómo podemos hacerla entrar, ¿no? O sistematizar esas relaciones que hay, ¿no? Estas intromisiones, o desde diálogo, ¿no? Porque es una convivencia cotidiana de las lenguas. Algo, ¿no? Para poder hacer algún material didáctico. Re interesante poder ver así en concreto todo, bueno, desde el espacio público, los carteles, hasta ver todo eso en los cuadernitos, ¿no? Y esas mezclas también del léxico. Interesantísimo. Ojalá pueda llegar, digamos, el trabajo así a las maestras también, ¿no? A quienes se están formando. Sobre todo también, Luciana, es poder observar que estas intromisiones no son errores, ¿no? Porque en general se corrigen con rojo como algo que está mal escrito, en vez de entenderse como un cuaderno en el que se está plasmando una realidad diversa. Entonces, bueno, como docentes, ¿cómo hacemos para ir introduciendo la escritura correcta y hegemónica, pero sin tachar de rojo todo lo que los chicos escriben, ¿no? Claro, pensaba, no sé si eso en tu trabajo, bueno, sería una segunda parte. Lengua, ¿no? Del castellano como segunda lengua puedan ser interesantes y aportar. No sé cómo sería en primaria, digamos, pero a veces pienso, yo trabajé un tiempo en eso, y creo que esa metodología podría quizás ser un camino, o aporte, no digo, no sé. Podría ser, la verdad que no tengo conocimiento de esta área, pero sería interesante indagar en eso. Sí, yo... A ver. Perdón. No, sobre todo, perdón, porque quería justo comentar que sobre todo porque en realidad en todo el territorio nacional hay heterogeneidad lingüística. Nosotros acá en el Gran Buenos Aires, donde yo trabajo, también tenemos heterogeneidad lingüística y de distintas lenguas, guaraní, quechua, bueno, puede ser también que se mezcle con español de otros países de la región que han inmigrado recientemente, bueno, o incluso el español, las variedades de español de las provincias, bueno, distintas variedades lingüísticas conviven en el aula.
Entonces, todo eso, de alguna manera, no se tiene en cuenta en el momento de la formación docente, y eso sería bueno, esto que decía Luciana, ¿no? Que poder en algún momento tenerlo en cuenta y en cada región sistematizar algunas cuestiones, por supuesto. Por ejemplo, en Misiones va a ser en la región donde trabaja Nuria, tener en cuenta todas las características del portuñol y esa contaminación, o como se la quiera llamar con el castellano, que se traduce en los niños. Y en cada región va a haber en la provincia en el sur, con, bueno, los mapuches, por ejemplo, con la lengua de los mapuches, bueno, y en cada región va a haber sus propias características. Nosotros acá en provincia de Buenos Aires tenemos muchos alumnos que en las familias hablan guaraní, quechua, bueno, y también que han venido de inmigrantes de las provincias y tienen sus variedades lingüísticas propias y sus maneras de incluso de pronunciar, que no son las mismas que las de Buenos Aires, y tampoco nuestra lengua en Buenos Aires tiene por qué ser la norma, digamos. Se trata de, se quiere homogeneizar un español que en realidad cuál se tomaría como referencia, ¿no? Pero bueno, ahí está toda una problemática que no se tiene en cuenta, creo, a la hora de pensar alfabetización inicial, en general. Tendríamos que tenerla en cuenta en la formación docente. Sí, por eso, bueno, volvemos, ¿no?, a insistir en la importancia de realizar estas investigaciones revalorizando el trabajo docente, en este caso de Nuria, de Daniel, ¿no? Trabajar desde el territorio, realmente desde el territorio, porque digo, a veces escuchamos ¿no?, en las políticas públicas o... Digo, a veces escuchamos a colegas en la formación docente que dicen, yo hago territorio porque visitaron una escuela en el conurbano de una gran ciudad, ¿no? Bueno, no, la cuestión es esta, ¿no? Escucharlos a ellos, su mirada, su conocimiento. Acá igual tenemos... Creo que, bueno, tenemos en el chat otro comentario de Patricia, lo voy a leer para no, como dicen, acaparar micrófono. Para ambos, Nuri y Daniel, con los resultados y lo producido en sus investigaciones, se tiene pensado en hacer algún tipo de devolución y de compartir con las mismas comunidades educativas y comunidades indígenas. ¿Hay objetivos posteriores a la investigación? Claro, cómo es la devolución de la investigación en sí a la comunidad que le está dando origen. No sé si... Bueno, en el caso, no sé quién quiere tomar la palabra. ¿Nuria? Sí, se me desconectó y acaba de volver la señal, por eso. Si quiere empezar Daniel hasta que se estabilice y después contesto yo. Sí, en mi caso, en el caso de mi investigación particular, digo que como hay un trabajo como más largo por hacer que tiene que ver con esto, con la revitalización de la lengua, que la verdad que no es que espero que se haga a partir de mi investigación, pero sí, sobre el final, justamente ahora estoy trabajando como en unas posibles líneas de acción sobre la implementación de una verdadera interculturalidad, digamos, ¿no? de algo así como decorativo. Había una compañera antes que preguntaba, y que me parece que tiene relación con esto, por qué afirmaba esto de que no responde a las necesidades de la comunidad, de las comunidades, es porque en definitiva el sistema, y un poco lo que comentaba la colega de Trelew, en definitiva lo que sigue haciendo el sistema educativo, particularmente de la provincia de Chubut, es negar a la cultura mapuche, digamos. Parece como una conclusión así un poco apresurada, habría que seguir, digo, la investigación va a seguir, seguramente se va a ampliar, pero lo que uno ve, por lo menos en las escuelas donde estuvo, es que desde la escuela no hay como
como una devolución, como que queda todo, digamos, en las buenas intenciones o en iniciativas individuales de cada docente del lugar que eso se le da, porque por más que la escuela no lo quiera alojar, eso irrumpe todo el tiempo en el aula. En la primera escuela donde yo trabajé cuando llegué acá, al segundo día, una chica me dijo, mi papá es lonco de una comunidad mapuche en Corcovado, y me contó toda la historia, y bueno, pero digo, que queda en eso, en que un chico se anime a hablar, o una chica se anime a hablar, y que él o la docente tenga ganas de darle espacio, o le diga, no, pará, después me lo contás en el recreo. Digo, no hay una política pública que, más allá de los enunciados de la educación intercultural, que propicie una verdadera interculturalidad. Y reforzando un poco lo que decía la compañera de Toledo nuevamente, esto, en la investigación también el número de escuelas en donde se implementa esta interculturalidad con todos los defectos que estamos describiendo es ínfimo en relación a la cantidad de escuelas que tiene la provincia. Así que, bueno, hay un montón por hacer, digamos. No sé si eso responde a lo que planteaba Erika. En mi caso, por ahí, digamos, si bien no era una pregunta para mí, cuando yo hice el TFI también le planteaba, me acuerdo en mis diálogos con Carolina, yo veía que si bien acá en Bernardo de Irigoyen hay una escuela intercultural bilingüe en la que se trabaja portugués, español, pero si bien no profundicé en esa línea de investigación, en el TFI, lo que le planteaba a Carolina es que yo veía que ese tipo de propuesta para el caso del portuñol no era pertinente, digamos, porque era una propuesta en la que se ponían en diálogo dos lenguas hegemónicas, oficiales, reconocidas cada una por sus países, abordadas por profesores de esas áreas, y que lo que nosotros vemos en las escuelas rurales, en las que lo que se habla es portuñol y no portugués, no sería la propuesta de las escuelas interculturales bilingües la más adecuada para enfrentar esa situación. En cuanto a la otra pregunta sobre la devolución de nuestras investigaciones, en mi caso personal, bueno, yo soy maestra de primer y segundo grado en la escuela en la que trabajo, y afortunadamente puedo notar cómo a lo largo de mi paso por la universidad realmente estoy transformando mis prácticas en función de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy conversando con otros docentes cuando hicimos las entrevistas, y por supuesto que me encantaría poder difundir de alguna manera las conclusiones de la investigación, pero bueno, hay que ir abriendo espacios, por eso es tan importante también que existan estas mesas y que docentes de la zona se acerquen a escuchar y a compartir. Sí, por último, digamos, en cuanto a algo concreto por ahí, siempre está como la idea, que tiene que ver también con lo que decía Luciana, de poder transformar estos diagnósticos que hacemos en propuestas didácticas concretas que lleguen a las aulas. Claro. Sí, sí. Sí, bueno, en el trabajo de Nuria, después se los voy a enviar por mail a quienes lo solicitaron. Sí, van a encontrar, bueno, la puesta en marcha de propuestas para el aula, ¿no? Que dan cuenta de esta realidad. Bueno, si les parece, no sé si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario, nos despedimos, ¿sí? Y bueno, hacemos mate para las 18. Sí, sí, ahí estoy haciendo la lista. Bien. Bueno, mientras Virginia, buenas tardes a quienes están participando. Mi nombre es Carolina Cuesta, yo también soy profesora de la UNIPE
aprovecho y les agradezco muchísimo, Daniel, Nuria, que hayan aceptado la invitación de compartir sus investigaciones que son tan relevantes en todas estas líneas de problemas y voy a valorar particularmente también el intercambio con las colegas que las consultaron, que muestran la solidez de los desarrollos que están realizando, porque como dijo Nuria también, su FEI terminó para la titulación, pero en realidad es una investigación que continúa, ¿no? Y bueno, por ella aportar a algunos de los intercambios, claramente, más allá de las legislaciones, de la educación intercultural bilingüe, etcétera, hay también procesos de más larga data que están muy vinculados con incluso el borramiento de que se enseña una lengua en nuestra área, o que en la alfabetización inicial hay algo que es por lo menos una lengua en principio, ¿no? Esa oficial, etc. Entonces ahí también hay un gran marco de visibilización y de muchas décadas de un tipo de formación no específica para los docentes, tanto de educación primaria como de secundaria y en superior, de poder acceder a marcos conceptuales que nos permitan identificar las lenguas, describirlas, etcétera, como decía Virginia, y esto, en territorio y en la escuela, cómo se expresan en la escuela y en las situaciones de enseñanza. Así que claramente, bueno, yo creo que las investigaciones de Daniel y Nuria son toda una invitación para continuar, porque, bueno, esto necesita más personas, más docentes, si por algún motivo, interés, cuestiones de trabajo, lo que sea, se interesan en que hay una necesidad en sus comunidades de este tipo de investigaciones, bueno, puedan ser realizadas. Bueno, de nuevo les agradezco muchísimo, te agradezco, Virginia, desde la organización general, la coordinación de la mesa. No sé si ya pudiste... No, seguimos en el chat. Bueno, Bueno. hay mucha gente que se está comunicando por chat. También tenemos, bueno, una compañera, Gilda Chébola, que dice: hola, coordino un proyecto que se llama Traductor Visual de PH15, y para poder hacer el proyecto en cada comunidad es fundamental llegar a las comunidades a través de las, de las EIB y EIB, lo cual no es tan sencillo, ya que no hay mucha información de contacto de cuáles son las escuelas, ¿no? Las escuelas de educación intercultural bilingüe. Fue muy interesante la charla, muchas gracias. Bueno, todos los saludos, gracias, muy interesante. Y bueno, sí, para cerrar, creo que bueno, ¿no? Esto que decía Vilma de la heterogeneidad, es un territorio muy grande, ¿no? Habitado, bueno, por muchas poblaciones con sus características. Y bueno, y creo que es también a veces complicado iniciarse en estas líneas de investigación, porque bueno, hay que empezar uno podría decir, a discriminar, y ustedes lo vieron muy presente en esta mesa, cuando a veces, bueno, en el caso del noroeste de Misiones, la realidad del portuñol es cada vez más fuerte, más que nada porque se expande por la zona agrícola, ¿no? Y mucha expansión hubo en tiempo de pandemia con la migración de la ciudad al campo, con el cierre, por ejemplo, de Puerto Iguazú. Y entonces, ¿cómo se van dando esas cuestiones de asimetría? Como nos contaba Nuria. Y a veces, bueno, el elemento que es la punta del iceberg es la lengua, y en otros casos el elemento que es la punta del iceberg es, como dice Daniel, en este caso, bueno,
la pelea de una población por el reconocimiento de su identidad cultural y sus territorios. Y así, como dice Carolina, eso nos va llevando hacia distintos temas, particularmente a la enseñanza de la lengua, ¿no? A veces en situaciones de diglosia, y bueno, y a veces hasta estas situaciones de asimetría desde lo social, económico, cultural. Así que bueno, bienvenido el interés de todos por estos temas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Yo igual me quedo un ratito en el Zoom porque estoy leyendo el chat. Bueno, Virginia, entonces damos por finalizado y vos te vas a quedar levantando los mails, entonces te ayudo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias Nuria, excelentes sus intervenciones, y a los participantes también interesantísimo, ¿no? Todo el intercambio. No sé si Daniel y Nuria quieren decir algo más en el sentido de despedida. Simplemente... Perdón, Nuria, sí, No, perdón. Daniel, vos primero. No, yo por ahí lo que no dije y que me parece interesante, digo, para despedirnos un poco porque pinté un panorama así medio complejo y para no quedarnos con algo así tan que nos desanime. Digo, en la provincia, en la zona donde yo vivo, hay una comunidad que es la comunidad de Vuelta del Río, que hace alrededor de 15 años que viene trabajando con un proyecto de una escuela intercultural autónoma, mapuche, gestionada por la propia comunidad, y que viene pidiendo el reconocimiento del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut para que se abra la escuela. Lo logró a fin del año pasado, y ahora estamos como a la espera de la firma de la resolución, y va a ser la primera escuela de la provincia de gestión comunitaria, digamos, con reconocimiento del Estado, una escuela que va a estar adentro de una comunidad mapuche y que va a ser gestionada por la propia comunidad. Que bueno, en esto que veníamos hablando de la interculturalidad de verdad y de los avances que se puedan ir dando, es un paso enorme. Así que por ahí eso, y bueno, agradecerles la oportunidad de participar. La verdad que, como decía al principio, súper enriquecedor, tanto el trayecto por la carrera, la estructura del TFI, la investigación y demás, y bueno, y estos espacios que tiene la universidad también, así que un honor haber participado y recontra agradecido. Perdón, Daniel, ¿cómo se llama la escuela? La escuela se llama Escuela Wiñoy Leufú, que lo puedo escribir acá en el chat, que significa Vuelta del Río, en Mapudungun, que es el nombre de la comunidad. Ahí lo puse en el chat. Es la primera, sí, exactamente. Creo que es la primera en el país de estas características. En la provincia estoy seguro, y me parece que en el país tampoco existen escuelas de esta característica. Funciona hace un tiempo, pero recién ahora es reconocida. No funciona. Vienen trabajando en el proyecto y vienen pidiendo la aprobación por una cuestión también de los fondos y demás, digamos. No está funcionando y está esperando. El año pasado recibieron la visita de gente del ministerio, la propia ministra de Educación de la provincia, y finalmente aprobaron, les dieron la aprobación, pero ahora está con la cuestión burocrática de la firma de la resolución para que la escuela pueda empezar efectivamente a funcionar. Así que ahí dice una Erika que en el Chaco hay, buenísimo, bueno, son varias entonces, pero en la provincia de Chubut no, así que sería la primera de la provincia, que bueno, es un gran paso. Esto estaría empezando a funcionar durante este ciclo lectivo, esperando la firma, pero bueno, es una lucha que viene llevando a la comunidad hace por lo menos 15 años, finalmente ahora se estaría concretando.
Qué bueno. Gracias. No, al contrario. Bueno, qué lindo entonces cerrar con buenas noticias y como dice ahí la compañera en el chat, por ahí socializarlo para darle más visibilidad y aportar a que se concrete este sueño comunitario, ¿no? De mi parte, agradecer profundamente el espacio, agradecer a quienes se anotaron para participar de la mesa, hicieron comentarios y bueno, y el deseo de que cada vez más maestras y maestros nos animemos a sentarnos a investigar, a producir conocimiento, a caminar, porque realmente esa mirada territorial que solo puede tener quien está todos los días en el aula, enriquece enormemente el saber docente y creo que es lo que podría orientar en un futuro a poder construir políticas públicas educativas que sean más coherentes con las realidades de cada comunidad, que creo que eso es a lo que apuntamos. Bueno, sí, yo agradezco profundamente a Daniel, a Nuria, por, bueno, este contacto, esta mesa, sus exposiciones, sus trabajos, bueno, a quienes participaron con sus comentarios. Y bueno, nos despedimos y seguimos en contacto de otra manera, vía mail, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias.